Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar aquí un martes con Kardec. En este momento estamos uniendo dos actividades, la de lectura que teníamos los jueves con martes de Kardec, y estamos haciendo relatorías de los principales libros, por lo menos los libros que tienen crónicas, historias, que sean más o menos para presentar y sacar también sus enseñanzas. Entonces, la noche de hoy vamos a tener un libro muy reciente que se llama Transición Planetaria, de Divaldo Pereira Franco y el espíritu Manuel Filomeno de Miranda. Es una serie, esta es la primera de esta serie sobre transición planetaria. Y nuestros disertantes son la doctora Milagro Gane y la enfermera Liliana Herrera. Siempre se planteó que esta actividad la podíamos hacer en pareja. Iniciamos mi esposa Inés Vega y yo, y bueno, las otras relaterías han sido individuales. Sin embargo, hay varias parejas, en este caso Milagro y Liliana. Entonces, muchas gracias, Milagro y Liliana, por aceptar esta invitación. Y bueno, como siempre, como toda actividad espírita, vamos a iniciar con una oración. Le pedimos a mi hermana Nancy Aguilera que nos haga la oración de inicio. Nancy, por favor. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Entonces nos disponemos, tratamos de poner nuestra mente en blanco, nos situamos en el espacio donde nos encontremos, visualizando nuestro espacio lleno de luz, la compañía del Maestro Jesús, el Padre Creador, nuestros guías y protectores de esta tarea, a quienes encomendamos, nos acompañen, nos guíen, nos orienten, que logremos obtener el máximo provecho de esta disertación, de esta charla, mayor comprensión, y que todos estos conocimientos nos sirvan de base para seguir nosotros nuestra tarea de la mejor manera y con las mejores herramientas. Pedimos en amor, salud, bienestar general para todos aquellos seres afines en ideal, afines familiares y demás personas que se encuentren pasando una situación difícil, principalmente de salud. Los médicos espirituales los acompañen y que toda esta prueba que el planeta Tierra está pasando sea mitigada, comprendida, para poder superarla de la mejor manera. Entonces, fluidos de amor, de luz, de bienestar general para todos y cada uno de nosotros. Mil gracias. Que así sea. Gracias, Nancy. Y bueno, sin más pausa, le damos la palabra a Milagros Ganen y a Liliana Herrera con Transición Planetaria, este libro que nos aterriza en la actualidad de nuestro planeta, el momento que está pasando nuestro planeta, que también ha sido revelado por esos espíritus de esta tercera revelación. Milagro y Liliana, la palabra es suya. Muchas gracias, Abel. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, empezamos intentando hacerlo en como lo más corto posible del libro Transición Planetaria. Y queremos empezar con esta frase que nos deja Allan Kardec al inicio del libro. Para que los hombres sean felices en la tierra, es preciso que ella esté poblada por espíritus buenos, tanto encarnados como desencarnados, que solo quieran el bien. Esta fue como la frase principal que deja Allan Kardec del libro La Génesis, y nos pareció sumamente importante pues dejarla al igual que en el libro al principio de nuestra presentación.
Listo, aquí pueden ver. Este es un libro muy interesante, que como decía Abel, que en estos momentos en que estamos viviendo, pues nos hace mucha reflexión a toda esta situación que estamos padeciendo en este momento. Es un libro psicografiado por Do Perea, quien presta sus facultades mediúnicas para ser dictado por Manuel Filomeno de Miranda, quien desencarnó en 1942. Es un libro de 255 páginas con 22 capítulos, donde Manuel Filomeno narra algunas de las misiones que ha tenido que realizar en su estancia en la ciudad espiritual llamada Redención. Y el libro consta de 3 partes fundamentales. Bueno, aquí vamos a hacer como el resumen de las 3 partes que vamos a estar revisando y analizando en todo el libro. La primera, procuran sintetizar las operaciones de socorro a los desencarnados víctimas del tsunami ocurrido en el Océano Índico. Luego se refieren a la contribución especial de los espíritus dedicados a las tareas de reencarnación de los nuevos obreros terrestres y los que vienen de otras dimensiones. Y la última parte, que ya es el análisis de los tormentos que invaden la Tierra, así como la intervención de espíritus infelices que se complacen en mantener el terrible estado actual de aturdimiento que ellos viven. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es transición planetaria. Manuel Filomeno empieza su relato en la forma en que se encontraba, o cuando se encontraba en la colonia Redención, la cual estaba bajo la afluencia de espíritus, y allí ellos tenían como unos centros educativos especializados en donde ellos se formaban. Se habían quedado en mucho silencio después de algunas reflexiones que habían tenido, pues ya habían escuchado de todas las noticias del tsunami que había pasado en el Océano Índico, que lo generó el choque de las placas tectónicas, pues en las aguas del Océano Índico. Entonces, la administración de esa comunidad había destacado a unos 200 especialistas en la liberación de los despojos carnales, a fin de que cooperaran aquí en la humanidad o aquí en la tierra para el auxilio de todo este evento. Sin embargo, fueron miles de nobles espíritus que habían concurrido a este auxilio. Ellos se encontraban dentro de esas 200 personas que habían llamado para que también fueran a auxiliar, ¿ya? Más que todo, estaban muy preocupadas era por el proceso de vampirización que había en medio de todo ese post-tsunami o después del evento, sobre todo porque había muchos espíritus interesados en absorber el fluido vital de los recién desencarnados. En el capítulo 1, que habla de nuevos rumbos, ¿sigo yo? Sí, bueno, No ves bien. Se habían quedado pues en silencio después de haber escuchado todos estos últimos acontecimientos que habían sacudido sobre todo a esta tierra. Y la administración de esa comunidad, ya lo habíamos dicho, que había destacado especialistas. Ellos lo que venían era más que todo apoyar. Estaban desempeñados en rescatar más que todo, a ayudar a que las entidades infelices no estuvieran interesados en todo el proceso de vampirización y el proceso vital, el proceso de sus fluidos vitales. Entonces, varias emociones los inundaron, sobre todo en amor y ternura. Cuando hablo de los inundaron, es porque Manuel Filomeno siempre estaba con un compañero, Oscar, que ahorita voy a comentarles un poquito más de la historia de Oscar. Entonces, ellos estaban inundados por el amor y la ternura que manifestaba Gaia, que es la madre tierra, y que siempre ha estado sufrida por convertirse en un hogar feliz para millones de habitantes que dependen de los recursos para la elevación moral y espiritual aquí en la tierra. Entonces ellos reflexionaban en cuánto nosotros le debíamos al mundo, cuántas experiencias similares a esta nos tocaría repetir para poder convertirse
convirtió este planeta en ese planeta de regeneración que tanto esperábamos o esperamos. Entonces aquí viene la historia de Oscar. Como tú te la sabes, para que no leas tanto. Así, Oscar es un sobreviviente del holocausto judío, donde él narra el dolor que padeció, la muerte de sus padres que fueron incinerados en el holocausto, y él fue prácticamente hasta los 16 años llevado a trabajos forzados, y a pesar de eso Oscar siguió un buen rumbo, estudió medicina, desencarnó muy joven y nunca quiso tener familia porque no quería pues atar a alguna otra a su familia a algún desenlace como el que él vivió. Entonces, él, a pesar de en el mundo espiritual, después que desencarna, pues quiso siempre seguir sus orígenes judíos. A pesar, siempre mantuvo el amor a Jesús, pero con sus creencias y con sus cosas judías, y en el plano espiritual él se encuentra con sus padres, donde aún está con ellos. Ellos deciden empezar unos rumbos nuevos y era lo que les esperaba en la misión de retornar a la Tierra a hacer las actividades especiales. Eran sensibilizados y agradecidos y siempre estaban reflexionando a la responsabilidad que tenían al venir a la Tierra a ayudar a todas, pues los desencarnados nuevos que empezaban, pues que sobre todo no tenían ni idea de lo que estaba pasando y pues vivieron muchas experiencias que son como que algunas de las que vamos a relatar. Antes de venir a la Tierra, ellos en el plano espiritual reciben un visitante especial. Les informan sobre una noble entidad que venía de otras Pleiades, Sí. el cual iba a dar un mensaje especial. El libro hace mucha referencia a cómo es el lugar, los niños, la majestuosidad que es estar en ese sitio antes de empezar, antes de que ese visitante especial llegara. Los niños cantando, el tono de los miembros encargados cuando dirigen sus palabras, cómo es la vestimenta y la forma en que se materializa el ser que los visita, que es a través de un tubo de luz. Un tubo de luz. Por eso como que coloqué alguna imagen similar, porque es como en un tubo de luz donde pues él se materializa. Entonces el mensaje de revelación que trae el noble espíritu habla un poco de pues la invitación de sensibilizarlos con respecto a los trabajos que van a hacer, y comentó que no era la primera vez que el mundo terreno recibe viajeros de otras moradas atendiendo la solicitud de Jesucristo, que luminarios de la verdad se sumergieron en ese mundo para auxiliar a habitantes en el crecimiento de tecnología, de ciencia, de filosofía, de religión, de política, y que pese a ello, pues el desarrollo y la inteligencia se ha ampliado en cuanto a lo terrenal, pero en la parte sentimental y en la parte espiritual estábamos muy atrasados, entonces reflejando como un estado de evolución en el que nos encontramos muy ricos en conocimiento, pero estamos muy pobres en edificaciones espirituales. El planeta sufre de cambios climáticos, sísmicos y alteraciones en profundas masas con el fin de tornarlo un poco más bello, con la finalidad del progreso al mundo de la regeneración. Y considero que pues eso pasó en la época del tsunami, que fue ¿en qué año fue que lo revisamos? En 2004. Y nuevamente en esta época, 2021, estamos viviendo algo muy similar con todo este tema de pandemia. Entonces dice el mensajero de que las moradas del Padre existen en cantidades infinitas y mantienen intercambio entre sus miembros a fin de que siempre se mantenga esa fraternidad entre todos. ¿Ya?
también decía una palabra súper importante que decidimos resaltar. Que el reino de Dios está dentro de nosotros y es necesario ampliar sus fronteras hacia el exterior, dando lugar al paraíso anhelado. Entonces, el reino de Dios está dentro de nosotros, que eso es una gran verdad. Bueno, ya en el capítulo 4 vamos a como a narrar un poquito de las cosas que ellos viven aquí cuando están haciendo ya los rescates en cuanto al tsunami. Entonces, algo que los sorprendió mucho era que estaban las playas llenas de cadáveres y aún sin rescatar, y había una insensatez turística en cuanto a lo terrenal o en cuanto a los hombres terrestres, que ya estaban promocionando nuevos planes para el ocio y la perversión en lugares que no habían sido perjudicados por el tsunami, o sea, lugares muy cerca de donde ellos estaban. Pero sin embargo, también había mucha caridad en cuanto a otros países que enviaban ayudas y socorros para los sobrevivientes que necesitaban pues reconstruir sus hogares y continuar con su vida. Conocieron a los demás seres que convivirían con ellos en ese mes, que prestarían asistencia y que prestarían servicio aquí en la tierra a las labores que tendrían que desempeñar. La primera se desarrollaría en la región del tsunami y la segunda en la psicósfera de Brasil, preparando las mentes y los sentimientos para las reencarnaciones especiales. Era lo que le comentaba, que es como las dos primeras partes en las que se divide el libro. En el capítulo 5 ya relatan como nuevas experiencias y hablan de los fuertes lazos que tenían muchos de los nuevos desencarnados, de las personas que estaban muriendo, que ya tenían 1 o 2 días de muerto, y los fuertes lazos que tenían con su cuerpo. Eso les llamaba mucho la atención, pues algunos todavía no estaban viviendo como o no asimilaban el hecho de que en realidad habían perdido su vida, ¿ya? Y vivieron cómo llegaban esas gentes que parecían lobos y lo que querían y lo que tenían era ese proceso de vampirización y que era absorber esos fluidos que ellos tenían, que aún conservaban o que estaban como relacionados con la parte de su cuerpo terrestre. Entonces, mantenerlos alejados de ese lugar y tratar de despertarlos como a esa... ¿Aún estoy en tono o me perdí? Hola. Hola, hola. Sí te escuchamos. Sí. Perfecto. Yo Pensé que diría, estaba algo todavía Liliana, perdido. que no, trata de no moverte mucho, ¿oíste? Porque cuando te Ok, mueves ok, pareciera que se fuera un poquito el sonido, ¿oíste? ok. Cuando ellos intentaban debilitar los lazos de los cadáveres a los que se encontraban imantados, sufrían como ese entorpecimiento característico de la desencarnación y entraban en un sueño agitado por las últimas imágenes que vieron antes de la muerte física. Obviamente fue un trauma y un golpe muy duro para toda esa gente eh, que se encontraban en sus actividades, y las últimas imágenes que ven es de un desastre astronómico que pasó por sus vidas. Dentro de las cosas que hablan en cuanto al tema de o del trabajo que ellos ya empezaron a hacer como tal, dicen que en las leyes del amor no existe la violencia, de modo que era imprescindible conseguir alguna forma de conexión entre aquellos que estaban necesitados y quienes estaban predispuestos a ayudar. Esta frase nos pareció muy bonita que estaba en este capítulo y habla acerca de esto, de la cantidad de espíritus que vinieron a colaborar y que en realidad pues no se estaba viendo ahí la gran diferencia. ¿Y por qué lo estaban diciendo? Pues por toda
los espíritus que también encontraron, que intentaban apoderarse o dañar de alguna forma a estos nuevos desencarnados. En el servicio de iluminación. Entonces hay un evento con el padre White cuando hace los destellos luminosos, que eso también nos llamó mucho la atención, para intentar salvar una serie de recién desencarnados que estaban sufriendo porque tenían espíritus maléficos haciéndoles daño. Entonces, como eran tantos y ellos no podían actuar en esos momentos, pues el padre White utiliza unos hilos luminosos como para hacer una valla de protección a ese grupo de desencarnados que tenían y tratar de alejarlos de esos espíritus maléficos, ¿ya? Este capítulo también relata la historia de la mujer que se encontraba desesperada buscando a su madre porque no podía desembarazarse. Así, eso es uno de los, en la agonía que vive la mamá porque no podía, o sea, el bebé aún parecería que el bebé todavía tenía aún vida y no había podido desencarnar. Entonces, los espíritus se acercan, los hermanos se acercan y hacen una especie de, de pases a nivel del chakra cardíaco y de esa manera logra deslindarse y lo mismo darle, pues que el feto también pudiera ser liberado y descansar. Entonces, esto se juntaron, la madre con su hijo, se juntaron. El amor como fuerza divina es el capítulo número 7. Entonces también habla de la historia de los patriotas que llegaron con perros a sacarlos de esa zona porque era de su territorio. ¿Te acuerdas? Sí. Era como si fuera una manada de lobos, son descritos como una manada de lobos que llegan al apoderarse del territorio y entonces reclaman a todos los espíritus que están con Manuel Filomeno y al guía de la misión, le reclaman de que por qué llegan ellos si ese es su territorio, y pues ellos tratan de decirle que ellos vienen a ayudar, pero estos no. Entonces el padre, no solamente en esta misión iban cristianos, iban judíos, iban musulmanes. Los musulmanes, él recita el Corán y de esa manera unos versos del Corán, y de esa manera repele toda esa agresividad que había en esos momentos. De hecho, algunos de ellos, en medio de toda esta, de todo ese momento que estaban viviendo, porque es que llegaron muy furibundos reclamando ese territorio. Y el líder, más que todo el líder, que viene con una cantidad de subalternos a querer reclamar esas tierras y que ellos eran los que iban a cuidar a sus muertos y que los iban a como a a hacer todo el proceso que estaban haciendo supuestamente, pues ellos venían a hacer ese trabajo. Sin embargo, cuando comienzan a hablar y comienzan a dialogar, muchos de los que les seguían decidieron irse con ellos y cambiar de bando. O sea, deciden como dejar sus armas, dejar a los perros, dejar todo, porque ven cómo es la fuerza del amor y todo el trabajo que ellos están haciendo en eso. Entonces, por eso en la última frase de este capítulo dice que el amor es una fuerza divina que siempre triunfa, porque ellos se sienten obviamente agradecidos por el hecho de que no solo lograron mantenerse en la zona, sino de que muchos de los que estaban en contienda con ellos decidieron unírseles para hacer un buen trabajo o para ayudarse en el proceso.
En los socorros inesperados, que es el capítulo 8, sacamos como unos textos también muy importantes de aquí. La misericordia divina que brilla para todos y está siempre al alcance de quien la quiera recibir. Esto pues lo resalté más que todo porque pues siguen hablando de muchas historias, de muchas personas que están ayudando y Filomeno decide hablar o tomar este tema por todas las experiencias que hasta ese momento ha vivido. Ivonne Costa, que es su amigo y quien le está ayudando también en ese, considero que la sabiduría divina y la presencia del amor vibrante en todas partes es como su más bella manifestación. Entonces, siempre están hablando del amor, siempre están hablando de la caridad y del trabajo que ellos están haciendo y lo mucho que lo están disfrutando. Entonces, que a pesar de todas las cosas y las adversidades que están viendo, siempre la misericordia divina y el amor son cosas que van triunfando en todos estos procesos que ellos están viviendo. En el capítulo 9, su título es Desafíos existenciales y narra la historia de una mujer poseída por un espíritu que la perturbaba en su vida y una madre rogando para que la ayudaran a liberar a su hija, pues ella fue la mujer dueña de un prostíbulo. Sí. Ok, esta historia, la mujer se acerca a ellos. Era una mujer ya entrada en edad y anciana. Y ella alrededor, o sea, ve a su hija, es más, fue a buscarlos a ellos para que la fueran a ayudar, porque ella estaba intentando ayudar a su hija y no era posible. Entonces, ella ve alrededor de ellos, de la chica que está tirada porque aún no ha podido despegarse de su super espíritu, no ha podido salir. Ven una cantidad de entidades malignas que la están perturbando y sobre todo están como abusando de ella. Entonces, obviamente su mamá, muy desesperada, acude a ellos a pedirles auxilio y le cuenta la historia de esta mujer. Ella, muy joven, conoce a un hombre con quien se casa y la saca de su casa. Y a los 3 meses la prostituye. La, la desconecta y prácticamente la pone al frente de un prostíbulo, pero ella, aparte de estar al frente del prostíbulo, es como la más importante porque aprende muchas danzas, hace, de hecho, su vida fue muy denigrante en la tierra, sobre todo por todo lo que hacía con hombres, con las niñas, cómo las engañaban. Entonces, obviamente, muchos espíritus que le estaban atacando eran o padres de niñas o hombres que fueron abusados o maltratados por ella en vida. Entonces, no la dejaban. De hecho, ella en vida fue poseída por un espíritu maligno que siempre la perturbaba, ¿ya? Entonces, cuando intenta liberarse, tiene muchos problemas, es por eso, entonces piden ayuda, sin embargo, los guías ya la ayudan un poquito a liberarse pues, a desprenderse del cuerpo y a tratar de salir para que ella pueda tratar de mejorar su vida. La existencia del cuerpo físico es una oportunidad de aprendizaje que la vida concede al ser espiritual en un proceso de crecimiento interior, facilitándole los recursos apropiados que la divina llama que existe en todos alcance la plenitud. ¿Por qué resalté como este párrafo de desafíos existenciales? Más que todo por la historia de esta mujer. Pues nosotros venimos a este mundo a intentar como pues avanzar, no atrasar. Sin embargo, nosotros somos los que estamos tomando, o sea, somos los que decidimos
qué vamos a hacer o no. Entonces es por eso de que dice de que siempre la existencia en este cuerpo físico es una oportunidad de aprendizaje y es lo que nosotros debemos hacer, aprender de nuestros errores y avanzar. ¿Ya? El capítulo 10 habla de lecciones de elevada magnitud. Aquí saqué algunos resúmenes o algunos textos importantes de este capítulo, en donde el primero dice: la muerte no debe ser considerada una desgracia. Al nacer, todos están señalados para morir. Es el ciclo de la vida, lo opuesto a la vida. No es la muerte, sino el volver a nacer. Entonces, es una de las frases más bonitas que encontré aquí, porque obviamente cuando se muere una persona, nosotros lo que hacemos es que nos duele mucho, que lloramos, que nos quedamos en la tierra. Y nos da miedo esta transición de la muerte al no saber qué nos espera. Entonces, es una gran lección lo que nos explica este libro. También habló de la religiosidad, que es herencia del primitivismo espiritual, como un mecanismo para garantizar la salvación inmediata, como si bastara con pequeños esfuerzos humanos para la eterna recompensa, o cuando eso no se logra, entonces sería como lo contrario, esa posibilidad de que no se logre la compasión. Y es lo que de pronto nos inculcan en algunas religiones, o lo que muchas veces la mayoría de las personas creemos, que si hacemos el bien, bueno, vamos al cielo, pero si hacemos el mal, ¿qué nos espera? Entonces, cuando habla de esta religiosidad, nos deja como esa claridad de que en realidad nosotros tuvimos un primitivismo espiritual en el que estábamos enfocados en que por hacer pequeñas cosas buenas ya nos ganamos el cielo. Sin embargo, nos estamos dando cuenta con todo este proceso que estamos viendo de solamente de un solo hombre que está relatando estas experiencias vividas en el plano espiritual, que en realidad no es así. La reencarnación da lugar a que poco a poco el Dios interno se desarrolle o se agigante en lo íntimo del espíritu, imantándonos siempre a Dios. Entonces, es lo que nosotros debemos buscar, es ese Dios interno que tenemos e ir elevándolo, ¿ya? Y tomar unos minutos a la reflexión diaria de nuestra trayectoria por la vida física y prepararnos con alegría para ese momento de desencarnación pues, que vamos a vivir igual. Desde que nacemos sabemos que vamos a partir y que vamos a tener el proceso de desencarnación. Entonces, en estas lecciones de elevada magnitud, tratamos como de sacar algunos puntos que nos parecieron muy importantes, y que la verdad es que es un libro que nos tocó leer y releer y analizar muchísimo para poder sacar información como detallada y que sea pues edificante para todos nosotros. En el capítulo 11 habla de el aprendizaje constante. Aquí narra una historia de una abuela que suplica por su nieto que se encuentra en coma, pero que a la vez es perturbado y asediado por espíritus que hacen lo posible porque él muera. Pero el joven en su vida fue un proxeneta. ¿Lo quieres contar o lo cuento? Sí, engañaba a muchas jovencitas desde pequeñas para utilizarlas, para venderlas en prostitución y eso. Entonces su abuela recurre porque él está sufriendo, porque tiene varios escombros encima, y hay entidades que también lo estaban perturbando. Entonces van al rescate de este joven, pero este joven no podía desencarnar. Este joven tenía
que seguir pagando sus culpas, pero pues bajo ciertas condiciones. Quedó parapléjico, quedó postrado en una cama con un daño cerebral, y de esa manera su abuela quedó muy adolorida por esto, pero así era que el joven tenía que seguir pagando su culpa de... Ellos ayudaron como a calmar un poco el tema de esos espíritus que estaban ahí alrededor perturbándolos, pero en realidad era, o sea, él no podía desencarnar. Ellos intentaban como cortar ese vínculo, pero no se podía. Entonces, quedaron pensando que si en realidad eso podía pasar, o sea, que si en el plano espiritual también se podía dar como si esos espíritus pudieran intentar matarlos, o sea, pensábamos que solamente la muerte se podía dar acá en el plano físico. Y en el plano espiritual también se ve y bastante, que pues también nos quedamos sorprendidas cuando lo vimos. Entonces tenemos como también varios puntos que sacamos. La aplicación de la justicia le compete a Dios, quien nos conoce profundamente. Jamás sabremos cómo corregir a alguien mientras estemos dominados por el odio y los deseos de venganza. Entonces, pues esto con respecto al tema este que vivimos con lo de este joven. Entonces, no importa que la intervención venga de musulmanes o cristianos, sino que esté basada en los sentimientos de misericordia y de amor. ¿Por qué lo colocamos? Porque la abuela era musulmana. Entonces, en el plano espiritual existen todas las religiones y todos se respetan y todos se valoran de la misma forma, ¿ya? El dolor tiene gran predominio en estos días que enfrentamos. Solamente la sabiduría divina conoce las razones por las que han estado sucediendo. Y podemos dominar esas agresiones de tentativas de homicidio espiritual que ocurren con frecuencia. Entonces dicen, sí, no olvidemos que este es el campo de las causas, el mundo espiritual, donde se originan acciones y los hechos se materializan en la tierra. Entonces, obviamente, esto nos dejó como una enseñanza un poco más clara. Este último punto es con respecto a lo que les comentaba de que si era posible o no que los espíritus intentaran pues atentar contra la vida de otra persona, y nos confirman que sí. El capítulo 12, su título es La vida responde conforme fue programada. Entonces también trata de la historia de una mujer embarazada que muere y que ella anhelaba con su esposo muchísimo este hijo, y relata la historia de sus vidas pasadas. Así, ellas, su esposo desencarna ahí mismo, pero no junto a ella estaba embarazada, y esta mujer en vidas pasadas junto con su esposo practicaban ritos satánicos con sacrificios de niños. Entonces, cuando ella está ahí, todos estos espíritus, padres y hijos, esos bebés que desencarnaron, que ellos utilizaron como sacrificio, venían a reclamar, a hacerle, no los padres, porque muchos fueron entregados de forma voluntaria por parte de sus padres, pero ya ellos de alguna manera pues como que en esta vida ya se habían desprendido un poco de eso, y aún estaban perturbados. Entonces llegaron los hermanos y de esta manera hicieron sus paces para dejarlos que no lo siguieran perturbando estos espíritus. Bueno, y como en todos los capítulos nosotros sacamos lo más importante, y en este está, el amor de Dios siempre está presente. Es la luz que disipa la oscuridad del odio y lo diluye en claridades de ternura y de comprensión. Y los milagros que el amor realiza son continuos y de gran belleza.
venciendo incluso al denominado abismo de la muerte. Capítulo 13 dice conquistando el tiempo desperdiciado. Entonces ya ellos aquí se están retirando de las tareas del tsunami y Manuel Filomeno invita a Ivonne Costa, que es uno de los que está en su grupo, a quedarse en su colonia, ya que estarían nuevamente en el otro programa que iban a trabajar. Entonces, Juan Manuel Costa, yo lo coloco porque esto sí nos llamó muchísimo la atención. Residía en otra colonia situada en la región central de Brasil, sobre las montañas de las minas de Gerais. Me puse a investigar y obviamente estas montañas existen, las montañas de Gerais, pero ellos están en el plano espiritual. Obviamente, pues, no sé si era yo la única, pues yo le preguntaba a Mila, que yo pensaba pues que estos planos espirituales estaban fuera del mundo y no, resulta de que estos planos espirituales están también aquí en la tierra, en todos lados. Entonces ellos ahí comentaban como en dónde estaba ese plano espiritual y estaba en las minas de Gerais. También se comenta de los espíritus que vendrían de otras Pleiades y más que todo eran del planeta Alcione, que serían como 500, con el interés de venir a ayudar al progreso de este planeta. Sobre todo que venían muchos científicos, médicos, venían personas con grandes estudios a ayudar a este planeta. Entonces el santo de Asís llevó un mensaje de cómo serían los tiempos que se estaban viviendo y los sucesos que acontecerían para esta transición en la que está viviendo el planeta. Entonces, parte de la oración del Santo de Asís, que nos gustó mucho y se las dejamos aquí también. Maestro Jesús, haz que comprendamos tu voluntad y no la nuestra, que podamos dar cumplimiento a los deberes que nos corresponden, pero no conforme a nuestros deseos. Bendice nuestros propósitos de servirte cuando solamente hemos usado tu santo nombre para servirnos. Concédenos que participemos en la santificación de tus proyectos, de manera que seamos tú en nosotros, pues aún no tenemos la condición para estar en ti. Me parecen unas palabras como tan humildes para ser de un santo y de un maestro, sobre todo como ellos, como con la luz que ellos lo ven, cómo llega, con todo lo que transmite y que tenga tanta humildad para hablar. Ellos se quedan muy sorprendidos por eso y obviamente al leer esta parte de la oración, les quise dejar como un resumen de ella para que también lo tengan presente. En el capítulo 14, entonces ya empieza todas las directrices que van a tener, que es para el futuro, para el proceso en el nuevo proceso que ellos van a estar, que ya es donde empieza la etapa de que en la Tierra ya viene el cambio a un planeta de pasar de expiación y prueba a un planeta de regeneración. Entonces, el doctor Artemiro o Artemio sería su guía en las nuevas tareas que realizarían y el grupo de él estaba conformado por 20 espíritus que eran dedicados al trabajo de desobsesión y esclarecimientos espirituales, pues tenían el apoyo de espíritus que reencarnarían en la región de Brasil y serían progenitores de padres que tenían dificultad para la fecundación. Entonces deberían brindar asistencia moral y espiritual a estos futuros progenitores, de modo que no permitiesen ninguna influencias negativas ni entidades perversas que fueran a perturbar ni a los padres ni al futuro progenitor que llegaba. Entonces la actividad estaba planeada para la noche siguiente en las playas del litoral brasileño, o sea, eran más de 10.000 alienígenas que estaban desencarnados y que estaban ahí a la expectativa de todo lo que era este proceso. Ellos aprovecharon algún tiempo para hacer algunas visitas terrestres a familiares, a algunas instituciones espíritas y centros psiquiátricos espíritas, entre otros. Y el doctor Artemio, entregando instrucciones a los futuros encarnados,
dijo unas bellas palabras que aquí también resalto. Triunfaréis si permanecen fieles al amor y a la fraternidad, abiertos a la compasión y a la misericordia. Manuel Filomeno también relata que pudo ver la cantidad de espíritus encarnados en parcial desdoblamiento que también se desplazaban por su mundo o por el lugar donde ellos estaban. Quiere decir de que muchas de nosotros, pues cuando estábamos en el desdoblamiento, vamos a esos lugares espirituales, pero que pues al despertar no nos acordamos de nada. Entonces, también me pareció como interesante porque muchas veces Abel nos los ha dicho, nos los ha comentado que cuando estamos en el desdoblamiento, estamos visitando otros lugares y el El que libro descansa es también, el cuerpo físico. y entonces el libro también nos los confirma. El capítulo 15 habla de experiencias iluminativas. Los espíritus que desencarnarían en la Tierra en ese evento, como les había comentado, son del planeta Alcione y son espíritus con unas misiones muy especiales en la Tierra y que formarían o formarán parte del movimiento renovador aquí en la Tierra en momentos pues de graves acontecimientos dolorosos que enlutarán incontables familias, y esto lo quise colocar aquí porque en realidad es lo que estamos viviendo actualmente. O sea, creería yo que todo esto que escribió, que se relata en este libro es lo que nos está pasando y bastante lo discutimos acá. Ya, entonces, mira que dice que enlutarán a incontables familias, destruirán muchas existencias y cuando escaseen los sentimientos de solidaridad y compasión, y muchas veces lo vemos, el día a día se murió fulanito, se murió sutanito y ya como que no nos está dando igual de tantos muertos que estamos viviendo en el día a día. Una de las experiencias que tuvieron fue que hicieron una actividad en el que en la noche, en medio de la emancipación del sueño, las 250 parejas que iban a recibir a estas entidades de Alcione fueron convocadas a esa esfera para que recibieran un mensaje cuyo contenido quedaría impregnado en lo más profundo de su ser. Obviamente no se acordaran, pero esos son los espíritus que se formarían para venir a la Tierra. Entonces, convocaron una reunión donde había muchas entidades y dentro de esos estaban esas 250 parejas que iban a atraer a esas vidas al mundo. Entonces ya aquí en el capítulo 16 comienzan las programaciones para las reencarnaciones. No sé si quieres comentar algo. No, tú. Qué pena, pero Mila hoy se Me hice hizo un procedimiento en el ojo y le ha dificultado mucho No veo leer, nada. entonces de hecho está haciendo un esfuerzo por estar aquí en la luz. Gracias, El doctor gracias por ese esfuerzo. El doctor Silvio hace un análisis del mundo, de todas las guerras que han pasado, de las destrucciones y demás. Y que a partir del siglo pasado, todos estos hermanos de Alciones están reencarnando en la tierra sin alarde, o sea, ellos lo hacen por voluntad, por querer ayudar a que la tierra también avance, convirtiéndose en exponentes de sabiduría, son los portadores de importantes proyectos, de importantes contribuciones culturales, espirituales. Entonces nos han ayudado a crecer mucho en esa parte. Meneses Conibor y su mentor, que era el doctor Silvio, relatan la historia de la experiencia en la tierra de una pareja de estrato alto, donde ocurre el desdoblamiento de su perispíritu y conservan y conversan con ellos. Entonces, cuando ellos están en el desdoblamiento es cuando ellos se acercan y conversan y le comentan de su misión, de que van a ser padres y que van a tener un ser muy especial que viene de Alcione y que ellos son encargados de tener que educarlos muy bien en la parte espiritual, y también le dice de que ese futuro niño va a ser un médico, entonces que va a ser un gran aporte a la medicina. ¿Es el doctor Meneses o el doctor Silvio el que es un genetista? Un genetista. ¿Cuál de los dos? Ambos, Bueno, pero el doctor Silvio es
bueno, contribuyó mucho a esto al también. progreso de toda de todo lo que fue la inseminación in vitro y de los bebés probetas. Entonces, él aportó mucho. Entonces, en la parte espiritual, él hace un gran apoyo, sobre todo a esas parejas que no pueden tener bebés. Entonces, él es quien está haciendo todo el apoyo para que puedan tener ese bebé en cuanto a lo que es la inseminación in vitro o la inseminación artificial. También habla de como de la bondad o la parte humana que tienen las mujeres que alquilan su vientre, a pesar de que tienen un beneficio económico, es el hecho de que esas mujeres alquilen su vientre para darle felicidad a otras familias, aunque en muchos casos también hablan de que en muchos casos, pues esas madres tienen mucho más apego hacia el bebé que las mismas familias que los tienen. Entonces también habla mucho con respecto a ese tema. Capítulo 17, el título es Ampliando el campo de trabajo. Aquí resaltamos esta partecita donde dice que Jesús permanece como el sublime amigo y mentor. Es nuestro guía y modelo desde el principio, conduciéndonos en el rumbo de la felicidad y edificando el reino de Dios en lo íntimo de nuestros corazones, que nos corresponde a nosotros seguir ese rumbo. Entonces, es como unas palabras muy lindas que se hablan con referencia a Jesús en este capítulo. Él se dejó dominar por el amor, por la compasión y por la misericordia, también por el perdón. Entonces, creo que es el ejemplo que nosotros debemos seguir todos los días. ¿Cuántas veces en nuestro historial evolutivo asumimos compromisos por la verdad, dominados por un especial entusiasmo para luego abandonarlos? Y nos dejamos llevar por los placeres pensando que nuestro cuerpo físico es indefinido y no nos damos cuenta que podemos padecer enfermedades y desencarnaciones. En realidad esto es muy cierto. Muchas veces nosotros nos comprometemos, bueno, ahora sí vamos a ponernos a trabajar en la caridad, en el amor, en no sé qué, pero nos desviamos. El mundo nos distrae tanto, nos dedicamos tanto al trabajo, a otras cosas que se nos olvida en realidad como lo esencial. Entonces el libro también te pone mucho a analizar hacia dónde va tu vida y a reflexionar en cuanto a esto. Esta parte también nos pareció súper importante. Resulta urgente una revisión de los comportamientos actuales, ya sea en la convivencia social como en las comunidades religiosas, políticas y artísticas, donde lo bello es sustituido por lo erótico. Se ha concertado un deber urgente el regreso a Jesús, sobre todo a nuestros corazones. Hoy en día hay más lugar para la tecnología, para los conocimientos, para la conquista de la ciencia y para todas las cosas como banales, pero no estamos enfocados en lo más importante que es lo espiritual. Sobre todo porque nos ayuda a prevenir la pandemia de las depresiones, enfermedades psicosomáticas que se están viendo muchísimos, los procesos enfermizos degenerativos, la violencia, la agresividad, que lo estamos viviendo justamente hoy, ¿sí? Que son temas que no están muy lejos a nosotros. Jesús como ayer y mañana, Jesús hoy como ayer y mañana como hoy debe ser nuestro lema. Él guarda que sus mensajes sean realmente vividos conforme Él nos los enseñó, sobre todo dando sus ejemplos. Entonces, nos gustó mucho sacar en contexto algunas de las cosas interesantes de este capítulo. Capítulo 18 habla de reflexiones y diálogos profundos. Un relato de cómo el milagro de la vida ocurre y un espíritu que encarna lo ejecuta en una familia desde la fecundación. ¿Sí te acuerdas? Lo mejor. Ok. En este capítulo ellos hablan sobre cómo una pareja que ya está pronta a fecundar
uno de estas entidades de Alcione, ellos están haciendo el apoyo para que esto pase. Entonces, después de su acto sexual, ellos llegan porque ya se va a dar el proceso de fecundación. Entonces hablan de todo el proceso, cómo cómo son millares de espermatozoides que corren y que desean llegar a ese óvulo. O sea, hablan del paso a paso y cómo este espíritu que va a encarnar toma su función y cuál es la ayuda de ese doctor, que es el doctor Silvio, que lo está guiando para que ese proceso se dé y cuándo se debe dar. Entonces están todos ahí reunidos esperando a que ya el proceso, y ellos están visualizando cómo es el proceso de los espermatozoides corriendo. Entonces le dice, ya en estos momentos ya puedes ingresar, y cómo él se hace, prácticamente se transforma para poder entrar, ser ese espermatozoide que va a fecundar ese óvulo. Entonces es una parte como súper interesante de cómo, mejor dicho, cómo encarnamos nosotros, y así como lo van haciendo en cada visita que van. O sea, entonces obviamente ellos también relatan de cómo es este proceso de fecundación. También nos dice que el amor de Jesús nos convoca desde hace mucho para que realicemos un programa de rehabilitación de nuestros compromisos, buscando a aquellos a quienes ofendimos, torturamos o de alguna u otra forma condujimos a la desdicha. Entonces es como para que reevaluemos eso y lo tengamos presente para tratar de rehabilitar estos errores. Somos preparadores, ellos hablan de que ellos son preparadores humildes que van preparando el suelo para grandes rutas del progreso, sobre todo el progreso aquí en la humanidad, en la Tierra, que permanecen anónimos a fin de que el bienestar y la felicidad avancen triunfales por los caminos agradables cuando el terreno pues es difícil o es penoso. Entonces, ellos tratan siempre como de estar ahí detrás de bambalina y siendo anónimos. Que reencarnarán elevados espíritus, sobre todo de la filosofía, del arte, siempre nos están diciendo de que a este mundo van a reencarnar este tipo de personas que nos van a ayudar a aumentar, sobre todo algunos que ya fueron filósofos en alguna época y vienen es a actualizar o a aumentar esos ideales que tenían como para mejorarlos o para actualizarlos. Y que solamente el amor posee esa varita mágica que todo lo comanda, así como abre puertas para su comprensión. Capítulo 19, preparación para el Armagedón espiritual. Aquí habla sobre el Armagedón bíblico del Apocalipsis y de las tradiciones judeocristianas, que no se limitan solamente a esa franja que hace connotación al Valle Mejid, que allí era donde los ejércitos se congregaban para hacer una batalla final. Eso también pasa en el plano espiritual, que los devotos misioneros del bien se prestan a todas partes a fin de atenuar esas consecuencias de la imprevisión, de la desesperación de otros. O sea, cuando habla de este Armagedón, no solamente lo habla en el plano terrenal, sino que en el plano espiritual también se libran este tipo de batallas, y de batallas de personas que siempre están haciendo como el mal o quieren el mal. Que el espiritismo es una doctrina seria y que no puede ser utilizada para promoción personal de sus miembros. Que cuando un trabajador expone un mensaje del Consolador que prometió Jesús, no puede admitirse como un espectáculo o una diversión para las personas incrédulas o frívolas, ¿ya? Y que nadie ha sido más feliz que Jesús con todo. Nunca hubo quien se equipara o se equiparara a él en cuanto a la serenidad con que siempre trató todas las cuestiones pertinentes, sobre todo las del reino de los cielos. Entonces también nos pareció algo muy bonito en esta parte del libro. En el capítulo 20 habla del enfrentamiento con las tinieblas, y aquí ellos relatan una historia con un comandante
de una banda de asaltantes en el plano espiritual que se llama Eliachim Ben Shandon. Ellos deciden como reservar era un salón que tenían destinados para hacer conferencias, para hacer charlas, y ellos deciden reservarlos porque este era un judío. Sí, entonces... Un rabino. Un rabino. Entonces, él Rabino. como que iba a hacer un evento en ese salón, pero resulta de que cuando llega con una cantidad de personas y llegan desafiantes. Entonces, no querían que le hablaran de Jesús. Ahí se tornó como una discusión, bueno, una discusión no, se tornó un ambiente muy pesado porque Eliachim llegó como muy altanero, sobre todo porque no quería que mencionaran la palabra Jesús, y en realidad no era él quien estaba allí, sino era un clon suyo, ¿ya? La chancleta. Un clon suyo que él estaba dominando a uno de sus como de los seguidores. Entonces, obviamente, fue una situación bastante tensionante. Sin embargo, ellos lo que estaban haciendo por detrás era orar y pedir que todo se calmara, ¿ya? Dentro de las reflexiones, todo eso pasa, se calman un poco las cosas, ellos deciden retirarse cuando se ven, ya se ven descubiertos que en realidad no era él quien estaba, sino uno de sus, y que ya tenían, o sea, no eran como personas, sino que tenían caras deformes y caras súper extrañas, entonces obviamente también hace referencia a eso. Dentro de los puntos que también habla, dice que el servidor no es más que el amo, ni el esclavo es mejor que el Señor. Jesús es nuestro camino, nuestra esperanza de liberación plena, nuestro puerto seguro, expresó con devoción el doctor Silvio cuando ya terminó todo este proceso. Entonces, dice que el farsante es alguien quien siempre está equivocado, que se engaña a sí mismo cuando supone que se burla de su prójimo. Entonces, algo que también es bastante cierto. Que también llegó un embajador de Ismael, guía espiritual de Brasil, y que brindó también apoyo en ese momento en el que estaban, y decía que aunque los caminos permanezcan llenos de espinos y las piedras obstaculicen la marcha, en todas partes esos peregrinos del deber se encuentran armados de valor para no detenerse en ningún momento, que siempre van a estar avanzando. Entonces ellos reconocen que estamos realmente ante las puertas de un tiempo nuevo, de amor, de paz, de verdad. Y la entidad que realiza como toda esta oración o toda esta plegaria es Bietencourt de Sampaio, como que era alguien muy importante en Brasil. El capítulo 21 habla de las batallas difíciles. En el grupo con quien estaba Filomeno decidieron visitar algunas instituciones y entraron a un hospital público en la zona de urgencia en donde vieron la cantidad de personas esperando atención. Obviamente este capítulo prácticamente lo analizó mucho Mila y lo voy a leer, pero obviamente ella lo va a explicar un poquito después. En donde vieron una cantidad de personas esperando atención. Ellos no pudieron ocultar la angustia con que se invadieron, pues observaban la cantidad de enfermos y sufridores que estaban en ese lugar, así como la indiferencia con que eran tratados, la falta de respeto con la vida humana, además de la agresividad de algunos funcionarios, médicos, de enfermeras, me imagino, a pesar de ser remunerados, eran ignorantes de su derecho de recibir apoyo y atención de los pacientes, pues se retorcían del dolor luchando para que los atendieran un turno con un médico, lo cual el médico cuando llegaba era predispuesto y tal vez
podía ser por cansancio o por saturación de mucha gente, pero demostraban falta de ética y de comprensión para el prójimo. Entonces, si bien era cierto que no se podían atender a todos a la vez, nada omitía que se mantuviera la gentileza, paciencia y misericordia para los afligidos. Bueno, yo le decía a Lili que copiáramos textualmente esto porque si nos vamos en este momento a la situación en que estamos viviendo, yo soy médico, pero vergonzosamente lo digo, o sea, no sé, con esta pandemia, mucho del personal médico y paramédico se ha deshumanizado totalmente. O sea, no sé qué está pasando, no sé si es por agotamiento, por qué, pero yo recibo todos los días de gente que me informa, doctora, mire que no sabemos nada de mi familiar, no sabemos nada ni cómo está. Y cuando se sabe que no le han dado no le han dado la atención que es gente, ellos lo describen así, que llegaron a un hospital donde en los pasillos estaban llenos de pacientes esperando ser atendidos, igual como está ocurriendo ahora, y que no eran atendidos como era. Relatan también la historia de un señor que está en una silla de rueda y que clama que sea atendido por dolor y su hija que lo acompaña, pero el señor, nadie lo atiende. Luego el señor sufre un desmayo y ellos observan que hay, que fuera de lo que el señor padece, hay un espíritu que le tiene encadenado su pecho. Entonces, ellos van y hablan pues ellos interfieren para que sea ayudado el señor espiritualmente y pueda tener una ayuda. El señor pues lo reaniman y es llevado a cuidados intensivos, pero hablan con el obsesor y él comenta de que lo une a ese señor porque ese era su hijo y que estando él sufría de ataques asmáticos, de opresiones asmáticas y que el hijo lo ahogó con una almohada dejándolo luego en posición como si le hubiera dado un ataque de asma y hubiera muerto por esto. Y al día siguiente lo que más le dolió fue que al día siguiente él lloraba por la muerte de su padre, donde él decía, donde él me mató. Entonces, pues a pesar de que le ayudaron los hermanos le ayudaron a pero él iba a seguir con esa obsesión con su padre hasta que no verlo aquí al lado mío como debe estar. De esto, bueno, de verdad que no, esto que dijimos ahora, esto lo estamos viviendo en este momento. Es algo como si lo estuviéramos escribiendo y lo que estuvieras tal cual como está sucediendo en nuestras clínicas, en nuestros hospitales, con los pacientes que están padeciendo en estos momentos. Es muy lamentable. O sea, parece que el libro estuviera escrito en esta época, o sea, para esta época, para todo lo que estamos viviendo. Sobre todo en este capítulo 21, cuando enfrentamos este punto de batallas difíciles y nos hablan, sobre todo de este punto, que es uno como de, pues que nos compete a nosotros, pues Mila es anestesióloga, yo soy enfermera y obviamente nos estamos moviendo como en este medio. Y ver las palabras textuales tal cual como está pasando en estos momentos es porque en realidad estamos viviendo momentos difíciles. Y sobre todo estamos en este proceso y es en el ahora en el que estamos, ¿ya? El capítulo 21 también queríamos dejar otros puntos porque obviamente es el que más nos compete. Entonces dice, cuando los servidores de la salud despierten a la realidad espiritual y comprendan el grave compromiso que asumen en relación con el prójimo,
con el prójimo enfermo se vincularán a las plegarias, a la caridad, a la inspiración. Entonces los hospitales se transformarán en templos de misericordia y de salud integral, que es lo que no tenemos hoy en día. No sé cuándo llegue ese día, pero bueno, roguemos porque llegue. El primer paso hacia la victoria del bien es la transformación moral efectiva de la criatura humana, superando las malas inclinaciones y adoptando con comportamientos saludables. Entonces, como que fueron las frases que queríamos dejar de este capítulo 21. Bueno, y el capítulo 22 ya es como el preparativo para la conclusión de todo el tema de este libro. Entonces aquí se realiza la conclusión de toda la labor que ellos hicieron, de la satisfacción que tuvieron al trabajar en todo el proceso del rescate de todas esas entidades que ayudaron con el tsunami, del posterior trabajo que hicieron con todo el proceso de la reencarnación para la ayuda de la transformación de la tierra, de las experiencias vividas junto con hermanos que están realmente equivocados y entregados al mal. Hace también un recuento de toda la satisfacción de los nuevos padres que reciben, que van a recibir como a los reencarnados de las nuevas generaciones, y que evidentemente está pasando, pues hoy cuando estábamos también hablando del tema, pues todos estos niños que nosotros decimos que están naciendo con otros chips, pues tienen que ser todas estas reencarnaciones o todo esto, pues obviamente a nuestro plano terrestre ya tiene que entrar como más personas que quieran el bien, que quieran el mal, ¿ya? Pues que no solo se están dando corrientes de este planeta, sino de otros planetas, y los que están llegando, y las corrientes que están llegando de este planeta, pues son ya con otras condiciones también para participar en el proceso de transición de nuestro planeta. Y pues también otra cosa que él deja claro es que en la Tierra siempre habrán espíritus buenos que vienen a adelantar procesos, pero también vienen otros espíritus que vienen a entorpecerlos. Entonces, dentro de nuestras conclusiones, más que dejar claro que fue un libro bastante revelador, muy denso, es un libro que hay que leer y hay que analizar mucho para poderlo comprender, sobre todo por su relatoría, pero con muchas enseñanzas, o sea, tiene te deja muchas cosas que resaltar, te pone a analizar mucho qué estás haciendo en esta vida terrenal, y, y cómo nosotros tenemos muchas misiones aquí que cumplir y que en realidad, ¿qué estamos haciendo? Yo confieso que yo empecé a leer el libro y al principio cuando vi las muertes, lo que sucedía, cómo los espíritus viven en esa agonía en que mueren, que se van, y yo me asusté, varias veces me asusté, tuve que suspender el libro para poder seguir, tuve que pasar, meditar mucho y pasar porque no me fue fácil, no me fue fácil porque pues yo estoy en la clínica, yo trabajo en la clínica, en el hospital y ver desencarnar tanta gente no me era fácil y no me ha sido fácil. Así que nos deja bastante enseñanza el libro. Lo que quisimos dejar fue en nuestra relatoría. Bueno, nos falta como la biografía del espíritu de Ivonne Acosta, quien es un espíritu de Brasil que nace en el 89 y desencarna en el 34, que fue un conferencista brasileño, se dedicó también mucho al tema del espiritismo, era dotado de un don de oratoria, pues por su voz privilegiada, y cautivaba mucho, él llenaba muchos auditorios, y que estudió para sacerdote, y cuando le faltaban 19 días para ordenarse,
constató que le faltaba el certificado de bautismo. Entonces, en ese momento desistió de continuar y se traslada a Río de Janeiro, donde estudió medicina, que era un notable políglota porque pues, hablaba inglés, francés, alemán y español. Era medium y en cuanto conoció el espiritismo se dio a conocer como un excelente orador, explicaba muy bien los temas, pues obviamente era un hombre muy estudiado, entonces tenía muchos conocimientos. Y que desde 1932 se instaló en Porto Alegre, en donde ejercía la medicina gratuitamente. Entonces fue un hombre bastante conocido y por eso pues decidieron también publicar como la biografía de él. Ese es el resumen de nuestro libro Transición Planetaria. Bueno, Abel, logré lo cometido. Honestamente, cuando estaba haciendo el resumen, llevaba un montón porque o sea, es un libro como para explicar y extenderse, leer mucho, hablar mucho sobre él, sobre todo por eh, cada evento que ellos tienen, pero bueno, traté como de sacar un poco el resumen de lo que es el libro como tal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta... me he dado cuenta, yo lo leí, pero ya hacía ratico. Me he dado cuenta que tenía varias historias, no era de una sola historia, como de pronto los libros que han precedido. Entonces, mucho más difícil así. Entonces, le agradezco mucho el esfuerzo. Sé que su tiempo es limitado, pero bueno, también había que ponerle una fecha para Sí, claro. presionarlo un poquito para realizarlo. Pues, si no ponemos fecha, pues muy difícil, ¿verdad? Concretarlo. Pero Entonces, a ver, independientemente, gracias por el ejercicio, como te lo he dicho en otras oportunidades, cuando nos pones a estudiar o nos pones a hacer, es edificante porque a veces uno como que se vuelve un poquito flojo en cuanto a la lectura, en cambio, cuando tú presionas así, o sea, de verdad que uno se pone como que en la tarea juiciosa de estudiar y de investigar un poquito más y pues lo que tratamos de hacer claro, y es hoy. un abrebocas. Realmente el objetivo es que el auditorio, los que no lo han leído y los que lo han leído, pues como ustedes lo acaban de decir, yo lo leí y sé que tengo que repasar porque muchas cosas ya no me acordaba, ¿verdad? Entonces hay que repasar y es un abreboca para estar como en esa sintonía del estudio. Y bueno, algo que yo quisiera decir, ya que ustedes varias veces han relacionado el libro con la historia presente que estamos viviendo, es que, bueno, estos estudios, pues no se trata de que digamos que adoremos el mundo espiritual, que adoremos la desencarnación, porque sabemos que también tanto hay cosas bonitas como hay cosas que no son tan bonitas, ¿verdad? Sino que con todo esto que estamos viviendo, pues sepamos que la vida continúa después de la muerte, que no es una despedida completa, como dice una canción cristiana, es un hasta luego, solamente un hasta luego, ¿verdad? Porque vamos a seguir con todos nuestros deudos, con todos esos seres con los que hemos compartido aquí la existencia física. Es una continuación, ¿verdad? Es una continuación, es un continuará, como dicen algunas series o algunas películas, es un continuará. Y bueno, lógicamente que mientras que estemos aquí, el instinto de conservación hará que queramos luchar por nuestra vida, conservarla, pero también es importante tener la claridad de que todo no acaba, como ustedes lo han descrito. Entonces, es importante este aporte que da la doctrina espírita, ya no solamente de la época de Kardec, de hace 164 años, sino que estos libros pues, son del siglo XXI y se siguen describiendo muchos de estos temas de la vida en el mundo espiritual.
hay unas preguntas, no sé si ustedes, yo no recuerdo mucho, dice, Nancy Aguilera dice que en el capítulo 20 hace mención del exterminio de los misioneros de la tercera revelación judeocristiana. ¿A qué se refiere? No sé si ustedes eso les lo tienen ahorita fresco y quieran hablar de eso. Pues si no, si creen que no tienen la respuesta, se puede pasar, ¿no? Se vale pasarse. ¿Sí recuerdan algo de esa? Sí, de sí, esa claro. Lo que pasa es que en esa el doctor Silvio, no solamente él da, o sea, da un discurso, como decir, como si fuera un regaño, donde él dice que este problema del odio y de la tierra, el odio en la tierra, ha venido desde el hombre desde muchos años atrás, desde antes de Jesucristo, por primero la pelea de las tierras, cuando que las cruzadas cogió el nombre de Dios y el nombre de Jesús para eliminar, para matar. Él no solamente arremete contra los cristianos, contra los judíos, contra todas las religiones, hasta inclusive habla también del espiritismo. Dice de que cogen muchos espíritas, cogen la doctrina para Su su beneficio, como lo hacen todas las religiones. como lo hacen todas sus religiones, para lucrarse, sobre todo quienes tienen el medio de la mediunidad. Y habla del judeocristiano, creo que es un referente desde lo que está pasando en Medio Oriente por la pelea de las tierras y todo esto. Esto está desde mucho antes desde la época mucho antes de Jesucristo. Entonces, Ok, Nancy está pidiendo la palabra. Nancy, ¿quieres decir algo más? No, gracias. Pues la verdad me queda una inquietud muy grande porque pues nosotros, la propuesta espírita nos habla y muy claro que la primera revelación fue Moisés, la segunda fue el Maestro Jesús y la tercera el espiritismo. Entonces, como el exterminio de los de la tercera revelación, entonces quedó un poco desubicada la verdad. No me queda claro entonces a qué se refiere, si eso es desde ese tiempo, mucho no es en este último etapa de la claro, es que evolución. ellos hablan ahí cuando el Papa Décimo manda a quemar todos los libros de la doctrina espírita, ya que fueron quemados en España. ¿Sí recuerdan eso en la historia del espiritismo, de la doctrina? 1861. 1861. El acto de fe de Barcelona. Exactamente, cuando el Papa Décimo, quema todos los libros escritos por Allan Kardec en la plaza pública. Entonces, desde ahí hasta ahora sí ya. ahora sí, gracias, Ya, muy amable. okay. Gracias. Bueno, sí. No sé si esas palabras fue de algún de ese rabino que estaba en contra, ¿no? Sería es de él, porque fue bueno, justamente en entonces ese capítulo, porque él está resentido, o sea, él habla de ese resentimiento y de hecho él sigue con su nebulosa, es por eso, porque quien lo habla es ese rabino, ¿ya? sí, Entonces, es él es producto el de la enemistad que le exacto. tiene a los espíritas, pero no es que sea una profecía para los espíritas, Nancy. Y no solo allí habían no. espíritas, ahí también estaban, habían de hecho de otras religiones porque ellos deciden orar para tratar de aplacar ese que en realidad no era él quien estaba ahí, que era lo que le comentaba, era un Un clon impostor. de él, un clon de él.
Entonces él lo que buscaba era como eso, como enemistar y tratar de confundir y de tratar de dañar el ambiente que se tenía ahí. Muchísimas gracias. Hay felicitaciones por varios participantes. Judith nos hace el comentario de gracias mis bellas damas por su esfuerzo, que Dios las bendiga. Así que bueno, estamos todos complacidos por esta. Dice Patricia Noguera de Santa Marta que ya lo habían leído allá en su grupo y que ahora le quedó más claro y edificó ese conocimiento con sus exposiciones. Entonces, muchas gracias. Quiero hacer un breve anuncio antes de pedirle que hagan la oración, cualquiera de las dos que se tomen digamos, felicitaciones de Elsa Telles también. La próxima semana vendrá otra pareja, en este caso madre e hijo, hablarnos de Nuestro Hogar, el libro Nuestro Hogar. Eso es la próxima semana, que es también en un tiempo difícil en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cómo es ese proceso también es supremamente interesante. Y coincidió que la próxima semana, el lunes, el doctor Manuel Barbo González va a hablarnos también sobre este tema de la transición planetaria, no solamente del libro, sino de todo lo que gira con respecto a la transición planetaria. Es decir, en este momento no somos ni un mundo de expiación y prueba, ni un mundo de regeneración. Estamos precisamente en esa transición. Y de eso es lo que va a hablar el doctor Manuel Barbo el próximo lunes. Germán Álvarez también está dando felicitaciones. Entonces, bueno, si quieren alguna conclusión adicional, la hacen, y si no, pasamos de una vez con la oración de agradecimiento final. Muchas gracias. Conclusiones en realidad no tenemos. Sí nos gustaría de pronto compartir la diapositiva o la información que tenemos acá. Sé que va a quedar grabada, pero no sé, Abel, te la hago llegar para que la puedas compartir y difundir, sobre todo porque tiene muchas notas muy interesantes que deberíamos como siempre tener ahí. Va a quedar en el video, de todas formas va a quedar en el video, pero claro que sí, cómo no, lo haremos también, lo participaremos también. Entonces, bueno, nos hacen por favor la oración final. Bueno, comienza tú, la